oh Dios, que te amo tanto a ti, porque primero me amaste tú a mí. La mejor prueba, oh Dios, fue que por mí en la cruz tu vida diste por salvarme a mí. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Jamás podré yo pagar tan grande amor, oh Dios, no habría dinero con que comparar tan inmensa piedad que tuviste tú por mí. Toma mi vida, la puedes usar. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algo pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si es que te encuentras tú alejado de Dios, recuerda siempre lo que hizo Él por ti, pues no fue en vano, oh no, lo que Él hizo en la cruz fue un sacrificio por salvarte a ti. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Porque moriste también por mí en cruenta cruz. Me redimiste, oh mi Jesús, en cruenta cruz, en
por misericórdia, Senhor. Danke, por compaixão, Padre Celestial. Danke, por bondade, oh Deus, aleluia. Bota grande, Senhor, bota precioso, Jeová. Por misericórdia, tá para sempre, Jesus de Nazaré. Precioso, tá no Deus, aleluia. Danke, Pai precioso, a tarde aqui, Senhor. Danke, Jesus de Nazaré. Danke, para permitir-nos um dia mais, Jeová. Para grantar boca, Senhor. Para donar boa alabança. Para donar boa honor, Deus de glória. Caminhar bom merecer tua alabança. Jehová, tu le alabanza, no tapa boa noite, mi rei, no está honrarte, Senhor, no está dona boa alabanza, Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Jesús, alabanza a Dios. Dios bendiciona a mi humana ricamente, a noche, aleluya. Bangoni unto kumi, aleluya, para clamar a Dios, para donde Dios se alabanza, todo lo cual va a trecer para Dios, a noche, aleluya, donde Dios se alabanza, aleluya. Glorifica a mes, Señor, bota precioso. Bota maravilhoso, Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus. Deus bendicionar todo mundo que está seguindo conosco também. Via internet, YouTube, qualquer caminho da bota seguir conosco. Bota bom, bem, junto conosco. A noite, aleluia. Bang alabano Dios junto, bang exalte Dios su nombre, bang done gloria, bang done alabanza, aleluya, bang agradecido Dios, Pai precioso, a noche, aleluya. Camila la legalanos un día, cada día, Dios alegala, buen día, aleluya. Agradecido Dios, pasó un privilegio, está. Oh, gloria al Señor, alabanza a Jehová. Danke, mi rey, danke un día más, Señor. Danke, Jesús de Nazaret, va a permitirnos, oh Dios, aleluya, un día más, Padre Celestial. Para nos por invocar, Señor, para nos donar honra y alabanza, Jehová. Danke, Jesús de Nazaret. Danke, mi rey. Danke, nuestro Salvador, aleluya. Para botar un buen Dios, botar un Dios real, botar un Dios precioso, botar un Dios maravilloso, Señor. Botar un Dios nada no está imposible para vos, Jehová. Botar un Dios real, todopoderoso, mi rey. Pensei, Padre, nos está honrarte, Señor. Nos está donando alabanza, Jesús. Camina por merecer tu le honra, papá. Tu le alabanza, no está para bom, mi rei, oh, recebe alabança, boa noite, papá, recebe honra, Deus te glória, tu le glória, não está para bom, Senhor, tu le alabança, não está para bom, mi rei, nós está honrar-te, boa noite, Senhor, nós sabemos junto, papá, para honrar-te, Senhor, para donar boa alabança, Jeová, oh, recebe alabança, boa noite, papá, recebe gratitude, boa noite, oh, Deus te glória, oh, Senhor Jesus de Nazaré, toma controle desse bicho aqui, Senhor, Padre Celestial, toma domínio, boa noite, Padre Celestial, Deus te glória. Caminha, papá, bota vai papia com nós vidas, Senhor. Nós que escutamos a voz, Senhor. Nós que tendemos a voz papia com nós vidas, Senhor. Oh, Deus te glória. Assim maravilha, papá. Bem de nós, Senhor. Assim maravilha, Padre. Bem para o pueblo, Deus te glória. Padre Celestial, vou conhecer cada vida que está aqui na Jeová. Você aqui com a mesa, a noite, Padre. Não que escuta a voz, Senhor. Não que escuta a voz papia com nós, oh Deus, aleluia. Nós não que entendemos a palavra de ende, papá, menos que tende de Dios de gloria, nos que tende a vos, Señor, nos que tende a vos, me papia con nos vida, Jesús, oh Dios de gloria, Espíritu Santo de Dios, bota bombini me de nos, Espíritu Santo de Dios, bota bombini a noche, Señor, Jesús de Nazaret, bota bombini me de nos, aleluya, así maravilla me de nos, así maravilla me de nos, Señor, oh Dios de gloria, vos conocenos, Padre, vos aqui conosco esta noite, Senhor, ministrando a vida no Senhor, ministra cada vida a noite, Jesus de Nazaret, ministra isso que está seguindo conosco também, Jeová, qualquer caminho não está a noite, Senhor, ministra na vida, Deus de glória, o Pai conosco vida a noite, Jesus de Nazaret, alabança, Jesus, maravilhoso, botar Jeová. Oh, gloria na bom nome, Senhor. Bom nome da glória. Bom nome da alabança. Bom nome, Jesus de Nazaret. Nós está dando boa alabança. Nós está dando bom honor, Deus de glória. Recebe alabança, boa noite, Senhor. Recebe alabança, boa noite, Jeová. Recebe alabança, oh Deus, aleluia. Oh, gloria al Señor, alabanza, Jehová.
Oh, gloria a Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios, alabanza al Señor. Vos estás precioso, mi rey. Vos mereces gloria, vos mereces alabanza, vos mereces honor, aleluya. Precioso tan Dios, aleluya. No te manelamos, Señor. No te como tu Dios de gloria. Vos estás Dios real, vos estás todopoderoso, mi rey. Pensei, Padre, nos está honrarte, Jehová. Te voy motivo, Padre celestial, para nos alabamos, para nos glorificamos, Señor. Recibe honra, buenas noches, Señor. Recibe alabanza, oh Dios, aleluya. Oh, gloria al Señor, alabanza, Jesús. Maravilloso, Dios, aleluya. Oh, gloria al Señor, alabanza, Dios. Oh, santo eres Dios, alabanza. Alabamos Dios, buenas noches, aleluya. Exalte su nombre. Dice Señor, atame aquí. Dice Dios, atame aquí, Señor. Atame aquí, Padre. Atame aquí, Señor. Tócame, Dios. Tócame, Jesús. Espíritu Santo de Dios. Toca la vida en Jesús. Toca cada vida que está aquí, oh Dios, aleluya. Toca eso que está aquí con nosotros, Jehová. Cualquier camino ante Dios, buenas noches, papá. Espíritu Santo de Dios. Bota tú el camino, aleluya. Bota tú el camino, papá. Vai tocando, Señor. Vai tocando, Dios. Vai libertando, Señor. Vai sanando, Dios, aleluya. Vai sanando, Dios de gloria. Vai quebrando cadena, buenas noches, Señor. Vai quebrando cadena, oh Dios. Vai bajando emula en la voz, Señor, en nombre de Jesús. Oh, gloria al Señor, alabanza. Oh, gloria a Jesús. Vos estás precioso, mi rey. Vos estás maravilloso, Dios de gloria. Recibe honra, papá. Recibe alabanza, oh Dios, aleluya. Oh, gloria al Señor. Alabanza, Jehová. Alabanza, mi rey. Alabanza, oh Dios, aleluya. Oh, gloria al Señor. Alabanza, oh Dios. Oh, precioso, bota Jehová. Obrando a buenas noches, Señor. Obrando Jesús de Nazaret. Sanidad a buenas noches, Padre Celestial. Sanando a tu pueblo, Dios de gloria. Sanando Jesús de Nazaret. Vai ministrando, Dios de gloria. Vai tocando Jesús de Nazaret. Oh, bota precioso, Jehová. No tiene nada imposible para Dios de gloria. Bota su Dios ayer, Señor. Y para siempre, Dios de gloria. Vos no cambia, papá. Vos no cambia, Dios de gloria. Va quedarme su Dios, Señor. Va tocando, Dios. Va sanando, Padre. Va libertando, Dios de gloria. Vai donde fortaleza, Señor. Eso que me hace fortaleza, bueno, Dios de gloria. Donde dan fortaleza, Señor, necesario, Dios. Oh, santo eres Dios, alabanza. Oh, vos conoces una Dios de gloria. Vos saqué nanta Dios de gloria. Vos conoces la situación a buena noche, Padre Celestial. Obrando de vida en el Señor. Obrando de vida en el Dios de gloria. Vos estás precioso, Señor. Vos estás maravilloso, mi rey. Hasta vos pueblo delante de vos, Dios. Hasta vos nación delante de vos, Jehová. Hasta vos pueblo, no, Dios, aleluya. Alaba por Dios, aleluya. Exalte Dios su nombre. Está aquí nanga buenas noches, aleluya. Esté presente, esté para tocar, esté para llenar, buenas noches, aleluya. Dice Señor, atame aquí, papá. Lléname, Dios. Atame aquí, Jesús de Nazaret. Lléname con poder, lléname con autoridad, aleluya. Oh, gloria en el nombre del Señor. Alabanza, Jesús. Maravilloso, mi rey. Oh, gloria en el nombre del Señor. Buen nombre de gloria. Buen nombre de alabanza, Jehová. Recibe alabanza, mi rey. Recibe adoración a buenas noches, papá. Recibe exaltación a buenas noches, oh Dios, aleluya. Oh, gloria al Señor. Nos da honrarte, Señor. Nos da donado alabanza, Jehová. Oh, glorifica vos, Señor. De lucha, Señor. Nos alabamos, Señor. De tristeza, Padre. Nos alabamos, Jehová. De dificultad, Señor. Nos da honrarte, oh Dios, aleluya.
Paso sin ti, Jehová, nos vida no está nada, Señor. Sin ti, Padre Celestial, sin tu presencia, Jehová, nos vida no está nada, Padre. Pues hay cada día, Jehová, nos merecemos presencia, nos merecemos poder, Jehová Jesús de Nazaret. Oh, gloria en abonamba al Señor. Alabanza, Jehová, poderoso Dios, aleluya. Oh, santo eres Dios, alabanza. Atabuyo, Padre Celestial. Hasta la familia de pastor de la tu presencia, Jehová. Padre Celestial, Dios de gloria. Toma control, Señor. Sigue cuídele, sigue guárdele, oh Dios de gloria. Padre Celestial, está de tus manos, Señor. Tabayámele, Dios de gloria. Obrando pe, Señor. Obrando pe, Dios de gloria. Toma control, Señor, de su vida, Jehová. Oh, glorifica por mes, Señor. Bota su guardador, Padre Celestial. Bota su redentor, Dios de gloria. Guarda buyo, cuida buyo, Señor. Donde fuerza renueva, oh Dios, aleluya. Oh santo, rabonomba, el Dios de gloria. Bota el Dios todopoderoso, mi rey. No tiene nada imposible para Jehová. Va toquele, Señor. Va ministrar su vida, buenas noches, Señor. Toque de manera especial, Señor. Donde fuerza renueva, Dios de gloria. Llénele cada día, Padre. Llene con poder, Señor. Llene con autoridad, Dios de gloria. Vas a botar con él, Dios Jesús. Botar con él, Padre Celestial. Botar junto con él, Padre. Él no te asustó, Dios de gloria. Botar junto con él, Padre Celestial. Sigue cuídele, Padre. Sigue guárdele, Dios de gloria. Oh Señor Jesús, guarda su entrada, papá. Guarda su salida, Dios de gloria. Su vida no depende de Jehová. Su vida no depende de gente, Padre. Pero su vida no depende de amor, Dios. Amor que está en Dios todopoderoso, papá. No tiene nada imposible para Jehová. Tú lo cual que está imposible para gente, Padre. Para vos, Señor, está posible, Dios de gloria. Oh Padre Espíritu Santo de Dios, cuídele, papá. Llene cada día de nuevo, Jesús de Nazaret. Es que siente tu poder. Es que corre, pavo, Dios de gloria. Es que corre, pavo, Señor. Es que corre, pavo, Dios de gloria. Espíritu Santo de Dios. Voy a danzar, Dios de gloria. Voy a danzar, Señor. Ven socorrer, Dios de gloria. Bota todo poderoso, mi rey. Hasta el pueblo de Jesús de Nazaret. Guardan al Señor. Guardan al corazón, Dios de gloria. Guardan la mente, Dios de gloria. Para no desviar, Padre, de ti, Dios. Padre, guarda el pueblo, Jesús de Nazaret. Para conocer el pueblo, Jehová. Cada cabie pota aquí, Señor, que glenta, papá. Vos conocer al Señor. Vos conocer a Yahweh, Padre. Vos conocer a Mayan, Dios de gloria. Cuida el pueblo, Señor. Guarda el corazón. Guarda la mente, Dios de gloria. Para no escuchar voz de enemigo, Padre. Para no botar en huevo, Dios de gloria. Para botar solución, Padre. Botar no solución, Dios de gloria. Oh, gloria, Jesús de Nazaret. Alabanza, mi rey. Alabanza, mi Jesús. Bota precioso, mi rey. Recibe alabanza, bueno, Jehová. Recibe, oh Dios, aleluya. Nos está llena tu trono, Padre. Con alabanza, Señor. Con gratitud, Dios de gloria. Paso, botanos, Dios. Botanos, Salvador, Padre. Oh, gloria, Jesús. Alabanza, Jehová. Oh, gloria al Señor. Maravilloso, bota Jehová. Ten misericordia de nós, Señor. Ten misericordia de nós, Señor. La misericordia, Padre, alcanza, oh Dios, aleluya. Oh, poderoso, bota Señor. Maravilloso, Dios. Recibe alabanza, Padre. Nos humilhamos delante de tu presencia. Nos humilhamos, Padre, delante de tu presencia, Jehová. Escucha-nos clamor, Padre. Vos aqui conta de nosso coração, Jehová. Vos aqui conosco, Padre Celestial. Oh, vai tocando, Deus. Vai libertando, Jesus de Nazaret. Alabanza, Jesus. Sigue alabando, Deus, aleluia.
Está aquí de manera especial, aleluya. Sentir su poder, sentir su candela, aleluya. Este para bendicionar, aleluya. Este para bendicionar, bobeda, aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios, está aquí. Espíritu Santo de Dios, está aquí, aleluya. Abriendo tu corazón, aleluya. Recibe lo cual Dios te impagó, aleluya. Oh, alabanza al Señor. Bota real, mi rey. Bota precioso, Jesús. No tengo como tu Dios. No por comparar con nadie, Señor. Bota único, Jehová. Bota único Salvador, Padre. Oh Dios, aleluya. Oh Santo, bota al Señor, alabanza, Jehová. Oh, gloria a Dios, aleluya. Sigue alabando Dios, aleluya. Sigue exalte Dios su nombre. Donde Dios lo cual va a trecepe a noche, aleluya. No guarda nada de tu corazón, aleluya. Donde Dios lo cual va a trecepe a noche, aleluya. Va a trece alabanza, aleluya. Donde alabanza, donde honra, aleluya. Esa gloria en Señor, alabanza, mi rey. Atame aquí, oh Dios. Atame aquí, Jesús. Atame aquí, oh Dios, aleluya. Tócame, Señor. Tócame, Dios. Aleluya. Alabanza, Señor. Maravilloso, Señor Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Subamos al monte de Dios. Subamos al monte de Dios. Allá hay libertad, también gozo y paz. Háganos levantar palabra, cantar y cantar con turbo corazón. Subamos al monte de Dios. Subamos al monte de Dios. Subamos al monte de Dios. Allá hay libertad. Subamos al monte de Dios.
Oh, gloria al Señor, alabanza, Jehová. Oh, precioso bota el Señor. Bota maravilloso, mi rey, aleluya. Hasta por pueblo, Dios de gloria. Canta subiendo el monte de Dios, buenas noches, aleluya. Bota precioso, Señor. Bota maravilloso, Dios de gloria. Oh, nos alabamos, Señor. Nos glorificamos nombre, Dios de gloria. Recibe alabanza, Jehová. Recibe alabanza. Recibe alabanza. Recibe alabanza. Recibe honra, oh Dios, aleluya. Oh, poderoso Dios, aleluya. Subiendo el monte de Dios, buenas noches, aleluya. Oh, gloria al Señor, alabanza, Jehová. Oh, nos alabamos, Señor. Nos honrarte, oh Dios de gloria. Recibe alabanza, Jehová. Recibe honor, oh Dios, aleluya. Oh, precioso, bota al Señor. Bota precioso, mi rey. Bota precioso, Jesús. Bota maravilloso, Dios de gloria. No te manelamos, Señor. No te como tu Dios. No te como tu Padre celestial. Recibe, papá. Recibe honra, Señor. Recibe el clamor, la buena noche, oh Dios, aleluya. Yo quiero subir al monte de Dios, llegar a la cima. Con Cristo vencer, sentir libertad, también gozo y paz. Ayúdame, Cristo, a la cima llegar. No te quedes en la falda, hay peligro correrás. Escala pronto hacia la cima, ahí con Cristo vencerás. No te quedes en la falda, hay peligro correrás. Escala pronto hacia la cima, ahí con Cristo vencerás. Alabanza, Jesús, aleluya. Oh, precioso Dios, aleluya. Oh, bota maravilloso, mi rey. Thank you, Jehová. Thank you, Jesús, aleluya. Recibe, papá, recibe alabanza, Jehová. Oh, tú le gloria, tú le honra, tapamos, Señor. Nos taronamos alabanza, Jehová. Y gratitud, Dios de gloria. Thank you, mi rey. Thank you, Señor. Mis Dios, thank you, buenas noches, aleluya. Thank you, Jesús de Nazaret. Recibe honra, aleluya. Oh, gloria al Señor, alabanza a Dios. Dios bendiciones a mi hermana. ¿Quién está viva? Na su nombre, gloria a Dios. Bota bombini na casa de Dios. A buena noche, aleluya. Sinti bom, abriendo bo corazón, aleluya. Guarda aqui com Deus, 13 para boa noite, amém. Deus bendiciones a todos os que estão seguindo conosco também via internet, YouTube. Bota bombini junto conosco, a buena noite, aleluya. Deus tem uma palavra para botar minha noite. Glória a Jesus. Banco de lectura de palavra de Deus. Com a irmã Jasmine conosco. Glória a Jesus. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Y a su nombre. Y su pueblo. En victoria. Amén. Con el Cristo de la gloria. Aleluya. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en Eclesiastés. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eclesiastés 10. Aleluya. Vamos a leer un solo versículo. Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, aleluya. Eclesiastés 10:4, aleluya. Cuando lo tengamos, un fuerte amén, un gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Mientras está buscando con sus manos, alabe al Señor con su boca. Diga aleluya, diga gloria a Dios, gloria al Señor. Te adoramos, Dios. Oh, gloria a Dios. Señor, el Señor está en este lugar, hermano. El Señor está en este lugar, aleluya. Oh, glorificado sea tu santo nombre, Padre bueno. Te adoramos, Dios. Eclesiastés 10, aleluya. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos todo? Gloria a Dios, aleluya. Se podría haber escuchado mejor. Gloria al Señor. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la macedumbre hará cesar grandes ofensas. Amén. Si el enemigo se levanta contra ti, hermano, no temas, no desmayes, porque nosotros tenemos al Todopoderoso, al que lo venció allá en la cruz del Calvario. Amén. No desmaye, hermano. Siga para adelante. Pisotee la cabeza del diablo y dígale que con Cristo somos más que vencedores. Amén. Gloria al Señor. Sea bendita la palabra del Señor. Padre amado, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Padre, tu palabra, Señor, es nuestro alimento espiritual, Padre de la gloria. Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, y a poner tu palabra por obra, Padre amado. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Nuestra hermana Erna. Glória a Deus, Deus siga bendicionando a hermana Jasmine, Pai precioso, palavra de Deus, bancanta para nós Deus, começa a bater bomang, aleluia, oh glória a Jesus, com a hermana Jacqueline conosco, glória ao Senhor. Aleluya. ¿Y quién vive, hermanos? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Le damos gracias una vez más al Señor, amén. Porque Dios es grande y Dios es maravilloso, amén. Y estamos aquí, Él ha permitido que estemos aquí en esta noche y hemos venido a alabarle, a glorificarle y a ensalzarle, amén. Porque estamos de gozo, amén, gloria a Jesús. Estamos de gozo y de alegría y de júbilo, aleluya. Gloria a Jesús para siempre, amén. Vamos a estar elevando una oración para que el Señor sea tomando el control y el dominio en cada uno de los cánticos, amén, gloria a Jesús. Padre Santo, Dios de gloria, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Una vez más te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, oh Padre. Oh Señor Dios mío, bendice cada uno de estos cánticos, Padre, que puedan llegar delante de ti, oh Padre, como aroma fragante, oh Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Y cuántos de nosotros quieren reverdecer como la vara de Aarón? Gloria a Jesús. Cada uno de nosotros tenemos ese anhelo, amén, gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder. Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder. Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser. Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser. Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder. Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder. Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser. Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser. Yo quiero reverdecer como la vara de Aarón. Yo quiero reverdecer como la vara de Aarón. Señor, yo quiero reverdecer. Quiero ser llena de tu poder. Señor, yo quiero reverdecer. Quiero ser llena de tu poder. Quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder. Quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder. Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser. Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser. Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder. Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder. Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser. Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser. Yo quiero reverdecer como la vara de Aarón. Yo quiero reverdecer. Yo quiero reverdecer como la vara de Aarón. Yo quiero reverdecer.
Señor, yo quiero reverdecer, quiero ser llena de tu poder. Señor, yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer, quiero ser llena de tu poder. Señor, yo quiero, Señor, yo quiero, Señor, yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer, quiero ser llena de tu poder. Señor, yo quiero reverdecer, quiero ser llena de tu poder. Señor, yo quiero, Señor, yo quiero, Señor, yo quiero, Señor, yo quiero, Señor, yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer, quiero ser llena de tu poder. Señor, yo quiero reverdecer, quiero ser llena de tu poder. Aleluya. ¿Y cuántos quieren reverdecer? Aleluya. Oh, santo alabanza. Esta iglesia está reverdeciendo, aleluya, porque el Señor está con cada uno de nosotros. El Señor nos ama, aleluya. El Señor tiene piedad y misericordia, alabanza. Oh, gloria. Santo eres, Señor. Aleluya. Señor, yo quiero reverdecer. 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 Quiero ser llena de tu poder. Señor, yo quiero reverdecer. Quiero ser llena de tu poder. Señor, yo quiero. Señor, yo quiero. Señor, yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer. Señor, yo quiero reverdecer. Quiero ser llena de tu poder. Oh, gloria a Dios, aleluya. Alabanza, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Dios es grande, amén, gloria a Dios, aleluya. Dios es maravilloso. Alabanza, alabanza. Dios es poderoso, amén. Hermanos, pueden tomar asiento un momento. Vamos a tonar un cántico especial con la hermana Dilia. Adelante, amén, gloria a Jesús. Pero siga alabando al Señor, amén, porque Él está aquí, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Alabanza. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y al nombre de Cristo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están gozando? Esta es una noche especial, así que abra su corazón y cántale y adore, ensalte el nombre del Señor, porque Él se mueve en medio de las alabanzas. Gloria al nombre del Señor. Vamos a cantar una alabanza. Gloria al nombre de Cristo para gobierna mi casa. Gloria a Dios. Poderoso es el nombre del Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Soberano Dios, aleluya. Qué fácil es decirte, Dios del cielo, y llamar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad, sueño y anhelo. Me rindo ante tu altar. Qué fácil es decirte, Dios del cielo, y amar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad,
Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Jesús. Establece tu orden, ven, gobierna mi casa, toma mi corazón, siéntate a reinar, te declaro Señor, dueño de mi vida, establece tu orden, quiero hacer tu voluntad. Establece tu orden, pero ven, gobierna mi casa, toma mi corazón, siéntate a reinar, te declaro Señor, dueño de mi vida, establece tu orden, quiero hacer tu voluntad, establece tu orden, mi vida no será igual, establece tu orden, mi vida no será igual. Gloria a Dios, aleluya. Establece su nombre, amén. Gloria a Jesús. Dios es grande y Dios es maravilloso, amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a estar entonando el último cántico, amén. Gloria a Jesús, preparando nuestras ofrendas, amén, para dar lo mejor al Señor, amén. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Padre Santo, Dios de gloria, te damos gracias nuevamente, Señor, presentando delante de ti toda la ofrenda, oh Padre. Mira al dador alegre, oh Señor. Bendice la ofrenda de cada uno, oh Padre, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, y multiplícalas al 100 por 1, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Vamos a estar entonando el cántico que dice: bajo la sombra de Pedro, amén, gloria a Jesús. Pero no era la sombra, sino que era el poder de Dios, amén, gloria a Jesús. Aleluya. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu de Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu de Nazareno. Bajo la sombra de Pedro se sana
Salmo 22, la Biblia lo testifica. Dios habita en la alabanza. Dios habita en la alabanza. Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas. Aleluya. Gloria. No era la sombra, aleluya. No era la sombra ni era Pedro, alabanza. Era el Nazareno, aleluya. Era el poder de Dios, alabanza. Gloria. Ay, santo, aleluya. No era la sombra. No era la sombra. No era la sombra. No era la sombra. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. Nazareno, Nazareno. Ay, Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. El Espíritu del Nazareno, amén, está pasando aquí en este lugar, en esta noche. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están aquí para recibir de Él? Gloria al Señor, aquí estamos para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, amén. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en este lugar. Dios bendiga también a los que están en sintonía junto con nosotros en esta noche, amén. Dios bendiga a nuestro pastor. Saludamos a nuestro pastor George Mensei, que está en sintonía en esta noche. ¿Cuántos le mandan saludos? Reciba saludos de la iglesia, mi pastor, que te manda muchos saludos, amén. Dios bendiga al pastor y a la hermana Zoraida ricamente, gloria al Señor. Dios bendiga también a nuestros pastores, reverendo William Cañas, amén, y el pastor Juan David Ramírez, gloria al Señor. Dios les bendiga. ¿Y cuánto le dan bienvenida? Gloria al Señor. Y están aquí junto con nosotros en esta noche, amén. Gloria al Señor. Llegaron bien los dos pastores. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Quiero invitar a mis hermanos que se sienten un rato. Pueden tomar asiento un rato, por favor. Gloria al Señor. La última, como mis hermanos ya saben, nosotros teníamos una actividad de damas planeada para esta semana, amén, pero se canceló. Eso fue el último anuncio, el último informe que nos dio el pastor, que el pastor George Mensei recibió y anunció a la iglesia que nuestra actividad de damas que teníamos que tener esta semana se canceló, amén. Había un problema con las aerolíneas, que los pastores no pudieron llegar, pero por nuestra sorpresa llegaron y aquí están en esta noche, amén. Gloria al Señor, como dice nuestra hermana Dilia de Polanco. ¿Y cuántos están contentos? ¿Cuántos están aquí para recibir? Gloria al Señor. Y como cancelamos la actividad, las damas lástimamente no pudieron entrenar por las actividades que teníamos planeado en nuestro programa, amén. Pues ya no va a ser una campaña de damas como teníamos planeado, pero ahora va a ser una campaña, pero
con nuestros pastores invitados que nos van a predicar en esta semana, amén. Va a ser una campaña combinado con talleres que vamos a tener durante esta semana. Este sábado, como mis hermanos ya saben, el hermano Jeremy anunció, este sábado tenemos taller a las 9 de la mañana hasta las 12 para todos los jóvenes, amén. Todos los jóvenes, todos los adolescentes y también las maestras de escuela dominical. Este sábado a las 9 de la mañana aquí en la iglesia, amén. Vamos a tener taller para ellos y en la noche a las 6:30 hasta las 9:30 vamos a tener otro taller para todos los músicos, todos los de grupo Amisadai y también los hermanos Juni Camelia, Jacqueline Camelia, Jude Teodor y Sara Rodríguez, amén. A las 6:30 hasta las 9:30 de la noche, grupo Amisadai. Todos los que forman parte de este grupo, nuestro hermano Juni Camelia, Jacqueline Camelia, Jude Teodor y Sara Rodríguez y todos los músicos aquí en la iglesia, amén. Gloria al Señor. Y ustedes preguntarán, ¿por qué 2 pastores? Amén. ¿Por qué 2 pastores? Amén, gloria al Señor. Estamos bendecidos, amén, gloria a Dios. Hermanos, la intención era que nuestro pastor, reverendo William Cañas, predicara esta campaña de damas que habíamos planeado, amén. Y el pastor Juan David era el encargado de darnos talleres para jóvenes y de música también, amén. Pero vamos a tener la actividad en esta semana, amén. El pastor William nos va a predicar y el pastor Juan David también nos va a predicar en esta semana. Hoy, mañana y el domingo en la mañana y domingo en la noche, los pastores nos van a estar predicando en este lugar, ministrando nuestras vidas. Amén, gloria al Señor. ¿Y cuántos están dispuestos a recibir una palabra de Dios? Gloria al Señor. Y queremos dar el saludo y las gracias al reverendo Pablo Castro, el supervisor de Colombia, que nos está estrechando la mano y enviando a nuestros predicadores de Colombia para bendecir a nuestras vidas. Amén. Para ministrar a nuestras vidas aquí en Bonaire. Pues ¿cuánto le van a saludos al reverendo Pablo Castro? Gloria al Señor, el supervisor de Colombia. Le enviamos los saludos al reverendo Pablo Castro. Gloria al Señor, que Dios les siga bendiciendo y que nos sigan mandando a estos predicadores a bendecir a nuestras vidas aquí en Bonaire. Gloria a Dios. Y en esta noche quiero dejar con nosotros en palabra de saludos nuestro reverendo William Cañas. Gloria al Señor. Amén. Dios le bendiga, pastor. Amén. Aleluya. Muy buenas noches para todos, Dios los bendiga. Es para mí un gozo y una bendición estar en esta noche, en este precioso lugar, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Como ya lo dijo mi hermana, mi nombre es William Cañas, soy pastor de una de las iglesias de esta preciosa obra del Movimiento Misionero Mundial allá en Colombia, especialmente en el sector de La Ronda en Florida Blanca, quien le envía un saludo muy cordial también para todos ustedes. Amén. Quiero darles un saludo muy especial de nuestro reverendo Pablo Castro, nuestro supervisor nacional de la obra en Colombia, quien les envía un saludo maravilloso, hermoso, un fraterno saludo a los pastores de acá de la iglesia y a todos ustedes, mis hermanos, que sé que se van a gozar esta semana con la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. También reciban un saludo de mi esposa, mis 2 hijas también que tengo por gracia y misericordia de Dios. Y bueno, hemos venido a gozarnos en el Señor. Quiero saludar muy especialmente al pastor de acá de la iglesia, el pastor George Menche, que de verdad nos ha tenido paciencia. Tuvimos dificultades, mis hermanos, con el vuelo. Yo acabo de bajarme del avión, casi que no alcanzo a llegar, vengo directamente acá al culto, pero bueno, lo bueno es que llegamos, amén, que pudimos llegar. Desde ayer estábamos desde muy temprano allí
tratando de solucionar todo, pero gracias a Dios ya estamos acá y es lo importante, mis hermanos, que Dios abrió puerta grande y eficaz. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Así que esperamos gozarnos en estos días, esperamos ser bendecidos de parte de nuestro Dios, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Así que vamos a estar dispuestos para lo que el Señor quiera hablarnos. Quiero agradecer a todos los hermanos que han estado muy pendientes de todo nuestro vuelo, el pastor, la pastora, el hermano Jeremy, a todos los hermanos que me recogieron también, el hermano Apolinar, a todos. De verdad, Dios los bendiga y gracias, mis hermanos, por ese cariño, ese afecto que nos brindan, y nos sentimos muy alegres de estar en esta noche con todos ustedes. Amén. Así que, bueno, como les digo, yo acabo apenas de bajarme del avión, entonces hoy el pastor Juan David Ramírez es el que nos va a estar predicando la palabra del Señor. No estaba en los planes de él, pero bueno, yo sé que sí en los planes de Dios. Y sé que hoy tiene Dios algo maravilloso y poderoso para todos nosotros, porque en Dios no hay quizás equivocaciones, en Dios no, en Dios hay propósitos claros que Él tiene con nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén a eso? Así que le invito a que se coloque de pie, por favor, y vamos a recibir la palabra del Señor. Los dejo con todos ustedes, con nuestro pastor Juan David Ramírez. Él los estará saludando y bueno, llevándonos en la palabra del Señor. Dios los bendiga a todos, Dios les guarde. Gloria al Señor. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga más, amén. Que la gracia y la paz de Dios esté con ustedes. Gloria al nombre del Señor. Es un gozo para mí, hermano, estar en este lugar. Gloria al nombre del Señor. Como decía nuestro pastor William, mi nombre es Juan David Ramírez. Por la gracia del Señor estoy pastoreando también una de las iglesias de esta hermosa obra allí en la ciudad de Bogotá. Gloria al nombre del Señor. La ciudad fría de Colombia. Gloria al Señor, la capital de Colombia. Gloria a Dios, por eso ese calorcito de aquí, amén, me está dando un poquito fuerte. Gloria al Señor, pero amén, ahí el Señor nos dará la fuerza, nos ayudará a seguir adelante, amén. Reciban saludos de mi esposa, gloria al Señor, también de mis dos hijos y de la congregación que el Señor, aleluya, nos está permitiendo pastorear allí. Saludo también, me uno a todos los saludos a nuestro pastor George, a su esposa, a su familia, a toda la congregación, a los líderes, amén, gloria al nombre del Señor. Y a todos los que nos ven y nos oyen a través de esta transmisión, amén. Bueno, hermanos, yo, como decía nuestro pastor, tuvimos muchos problemas, o no problemas, tuvimos situaciones, amén, que casi no nos impiden más bien llegar hasta este lugar, pero bendito sea el Señor, hermano, que Dios siempre va adelante, y cuando Dios se traza algo, no hay nadie que lo detenga, amén. Gloria al nombre del Señor. Y hoy yo quiero, hermanos, compartir con ustedes un pensamiento de la palabra de Dios que Dios puso en mi corazón. Va un poquito dirigido a las damas, amén, porque de alguna manera veníamos también a predicarle a las damas, pero es para todos, porque la palabra de Dios es para todos. Y por eso quiero que abramos la Biblia en el libro de Josué, capítulo 15, versículo 19. Gloria al nombre del Señor, amén. Libro de Josué, capítulo 15, versículo 19. Ya tendremos en estos días un poco más de tiempo para compartir, conocernos un poco más, pero en estos momentos vamos a la palabra, amén. Josué capítulo 15, versículo 19, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces les dio las fuentes de arriba y las de abajo. Amén. Quiero, hermano, en esta hora compartir un pensamiento de la palabra bajo el título: dame o concédeme un don. Amén. Concédeme un don. Oremos. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, nos presentamos delante de ti dándote toda la gloria, dándote toda la honra, dándote toda la alabanza, la adoración. Gracias, Señor, por esta oportunidad gloriosa, Señor, que nos has permitido de poder estar en esta hermosa congregación, Señor, aquí en Bonaire.
Gracias, Señor amado, por permitirnos, Señor, viajar en bendición, Señor amado, y aunque el trayecto, Señor, ha sido un poco largo, gracias, Señor, porque nos has dado fuerza, nos has dado, Señor amado, aleluya, de tu presencia para estar en este lugar. Ahora, Señor amado, que nos disponemos a oír tu palabra, pido, Señor, que la misma venga con la unción, el poder, la frescura, la contundencia de tu Espíritu Santo, Señor amado, y que todos en este lugar podamos ser bendecidos. Que al salir de este lugar, Señor, tu pueblo, Señor, salga victorioso, Señor, salga edificado, salga, Señor, con ánimo para seguir adelante en la tarea que tú nos has dado. Pon en mí la palabra precisa, la palabra adecuada, y úsame para honra y gloria de tu santo nombre, y abre el corazón de tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, y le pido que por favor no cese de alabar el nombre del Señor, amén. Concédeme un don. Aleluya. Hermanos míos, si hay algo que le gusta al ser humano, es que le den regalos. Levante la mano a los que les gusta que le den regalos, amén. Claro que sí. Y más cuando ese regalo, pues de alguna manera es dado para suplir una necesidad que hay en nuestra vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hace tiempo, hermanos, tenía una dificultad, gloria al Señor, en mi vida, y le pedí al Señor, Señor, quiero un milagro en esa área. Aleluya. Y cuando el Señor concedió y me dio ese regalo, qué gozo llena el alma, aleluya, qué alegría hay en el corazón. ¿A cuánto le gustan los regalos nuevamente? Amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí encontramos, hermano, la petición de una mujer. Esta mujer dijo: concédeme un don. Y quiero, hermano, desarrollar un pensamiento de la palabra de Dios bajo esa frase: concédeme un don. Vamos a mirar, antes de empezar como la estructura de este pensamiento, vamos a mirar un contexto histórico. ¿Dónde fue y en qué momento esta petición fue elevada? Esta mujer, vamos a mirar cómo se llamaba y en qué circunstancias fue que dijo esta frase: concédeme un don. Hermanos míos, esta frase se dio, aleluya, en el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba ya en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Gloria al nombre del Señor. Moisés ya había muerto, dejando al pueblo de Israel en las puertas de la tierra prometida, y Dios había levantado a Josué como el sucesor de Moisés. Yo creo que ya todos conocemos esa historia bíblica. Toda esa generación había muerto y solo había quedado dos hombres. ¿Quiénes fueron los únicos que quedaron? Josué y Caleb. Y toda la generación murió debido a su incredulidad y a su posición de rebeldía frente a Dios. Ahora, Dios, cuando, aleluya, permitió que Moisés muriese, Dios levantó a Josué. Y por mandato de Dios, Josué asumió la dirección y el liderazgo de la nación judía. Su función principal como líder era repartir la tierra de Canaán, la tierra prometida. Debía el territorio que Dios les había dado repartirlo entre las 12 tribus de Israel. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Y esa fue principalmente la función de este hombre llamado Josué. De Caleb, el otro hombre que también sobrevivió, aleluya, a esa generación, la Biblia nos dice que primero él ayudó también a repartir la tierra prometida. Eso está, no lo vamos a leer, Números capítulo 14, versículos 16 al 19. Él ayudó a repartir, ayudó con su consejo a delimitar las tierras, a poner límites para cada tribu. Pero me llama la atención algo más que hizo Caleb.
Dice la Biblia en Josué capítulo 14, versículo 6 al 15, que él conquistó un monte. Yo creo que todos también conocemos esa historia, el monte de Hebrón. Josué capítulo 14, versículo 6 nos dice que de alguna manera él, aunque tenía 85 años de edad, le dice a Josué: dame ese monte, gloria al Señor. Y Josué le dice: allí están los gigantes, están los hijos de Anac. Y él dijo: no importa, porque la misma fuerza que tenía hace 40 años es la misma fuerza que tengo hoy, así que deme ese monte, gloria al nombre del Señor. Y dice la Biblia que Caleb, aún a pesar de su edad, fue y conquistó, gloria al nombre del Señor, ese monte. Ahora, después de eso, vamos al libro de Josué capítulo 15. Y ahí encontramos del versículo 13 en adelante que del territorio de la parte de la tierra que le tocó a Caleb, dice: mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Acsa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenas, hermano de Caleb, y él dio su hija Acsa por mujer. Déjenme por favor explicarles esto. Caleb conquistó un monte, el monte Hebrón, pero había un territorio en el cual todavía los enemigos estaban posesionados de ese territorio. Caleb propuso y dijo: el que vaya y derrote a esos enemigos que están en ese territorio, le voy a dar no solamente ese territorio, sino que también le voy a dar mi hija Acsa como esposa. Y entonces, ante tal magnitud de negocio y de propuesta, dice la Biblia que Otoniel, gloria al nombre del Señor, un hijo del hermano de Caleb, fue y conquistó esa tierra. Y entonces Caleb le dio su hija por mujer. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Caleb cumplió su palabra. Su sobrino, ahora yerno, bendito sea el nombre del Señor, era un hombre valiente, había demostrado firmeza, carácter. Era un hombre que no le temía a los gigantes de aquella región. Tenía casi que la misma genética, me hago entender, que el mismo Caleb. Caleb ya se había enfrentado a unos gigantes, ahora su sobrino y yerno también se estaba enfrentando a los mismos gigantes. Gloria al nombre del Señor. Y dice la Biblia, versículo 18, aconteció que cuando la llevaba, es decir, cuando Otoniel tomó por mujer a Acsa, la hija de Caleb, él la persuadió a ella de que pidiese a su padre tierras para labrar. Escuche esto. Esto es bastante importante, hermano, para el desarrollo de la historia. No sé si me hago entender. Otoniel fue y conquistó un pedazo de monte y se llevó a la hija de Caleb por esposa. Pero él quedó dueño de un pedazo de monte, de una montaña. Y entonces cuando de alguna manera él se puso a pensar, dijo: bueno, yo ya tengo esposa, pero yo qué voy a hacer ahí en ese monte. Entonces le dijo a la esposa: antes de irnos, por favor, dice la Biblia, la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Aquí hay algo importante. Caleb era un valiente guerrero, toda la vida lo había sido. Ahora Otoniel, su sobrino, también era un valiente guerrero, lo acababa de demostrar. Había conquistado la tierra, pero de alguna manera
Otoniel ya quería cambiar de oficio. De ser guerrero, ahora quería pasar a ser labrador. Él como que decía, ya no quiero más enfrentamiento, ya no quiero más espadas, ya no quiero el estrés, el cansancio de la guerra. Ya quiero tomar la vida más relajada. Ya quiero descansar un poco. Ya no quiero estar ahí como en esa zozobra de entre la vida y la muerte. No. Sí, por dentro tengo un guerrero, pero yo como que no quiero eso. Yo como que quiero, como decimos en nuestro país, coger las cosas suaves. Ir suave. Amén. Quiero tener es una tierrita para labrar. Lo que quiero es cultivar un... Amén. A ver, aquí en Bonaire, ¿qué es lo que se cultiva? ¿Se cultiva poco? Bueno, amén. ¿Cómo? Bueno, amén. Gloria al nombre del Señor. Quiero cultivar, decía él, quiero cultivar algo. Quiero tener mi pequeña huerta, estar en mi hogar, tener una vida tranquila, de pronto criar hijos, uno que otro... Una que otra vaquita, bueno, mis animalitos, mis gallinitas. Y él, de ser guerrero, quería llegar a tener la vida normal de un labrador. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Él le dijo a la esposa, llegó y le dijo, mija, pídale a su papá, ya que su papá con Josué están repartiendo la tierra prometida, dígale que nos den una tierrita para labrar. Muy bien, qué tremendo esto. Un guerrero con aspiraciones de labrador. Un hombre con la fuerza dada por Dios para empuñar un arma y conquistar terrenos para Dios. Lo que quería era estar pasivo con un asadón, simplemente cultivando la tierra. Un hombre que Dios le había dado la capacidad de conquistar terrenos y de matar gigantes. Lo único que quería era simplemente quedarse cosechando fruticas. Oh, poder en el Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hermanos míos, y es que eso es lo que hay veces da tristeza, y lo digo con mucho amor y con mucho respeto. Hay mucho pueblo de Dios que teniendo un gran potencial, nos estamos limitando a simplemente llevar una vida tranquila, una vida pasiva, una vida ahí, hermano, reposada. No sé cuántos pueden levantar su mano y decir amén a eso. Yo he visto hombres dentro de nuestra obra. Amén. Ahorita dijeron que ya la actividad de damas se había cancelado, entonces va un poquito para los varones en esta predicación. Yo he visto, hermano, muchos varones que tienen autoridad, que tienen gracia, que tienen ministerio, que tienen palabra, que tienen muchos recursos de Dios para ir a conquistar grandes cosas para el reino de los cielos. Y yo sé que aquí están esos varones. Yo sé que aquí están los varones que Dios quiere utilizar para conquistar a Bonaire, para conquistar, aleluya, todos estos territorios. Eres tú el varón que Dios quiere utilizar. Alguien que diga amén a eso. Muchas veces, hermano, nosotros estamos diciendo, si viniera alguien de afuera, es que parece que los extranjeros son los más ungidos. No, que ungidos ni que nada. Tú eres justo lo que Dios necesita para traer una victoria grande. Aleluya. Y encuentro hombres, hermano mío, con fuerza, con vigor, con capacidades, aspirando a simplemente ser labradores. Amén.
Ellos dicen, ¿para qué me voy a enfrentar al diablo? Eso de estar luchando con el diablo, eso de estar reprenda al diablo, eso que todos los días, que consagración, que buscar. No. Yo vengo al culto de vez en cuando ahí a cantar un coro. Dios está. Y ya, yo cojo la cosa suave. Aleluya. Amén. Y muchos hombres están así, debiendo ser ya maestros en la palabra, debiendo de ser ya evangelistas. Lo bueno, hermano William y hermanos, de uno predicar en una iglesia diferente a la de uno, es que uno no conoce a nadie. Por lo tanto, si la palabra llega, no es porque uno se las esté echando a alguien, sino porque Dios le está hablando. Gloria al nombre del Señor. Amén. Muchos varones ya debiendo ser evangelistas y estar ganando nuevas almas para Cristo, en vez de estar parados por allá en un parque predicando la palabra, reprendiendo al diablo, ganando almas, abriendo nuevas sedes de la obra. Decimos, yo la cojo suave, yo mejor me quedo viendo un partido de fútbol, me quedo viendo una novela, yo la cojo suave. Amén. Eso fue lo que hizo Otoniel. Amén. Acababa Dios de darle una victoria. Dios le acababa de comprobar que él era un guerrero y un vencedor. Y llega este hombre diciendo, mi hija, pídale a su papá una tierrita para sembrar. Y yo creo que esta mujer lo miró. A ver, la Biblia no dice que ella le cantaleteó. No sé si esa palabra aquí se utiliza. No le dio un sermón cantaletoso. No se puso a decirle, pero qué, usted es más que. No. Ella entendió y se bajó, aleluya, del asno en el que estaba. Y cuando el papá, es decir, Caleb, la ve que se baja, el papá le pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? A lo que esta mujer dice, papá, concédeme un don. Concédeme un don. Dame un regalo. Yo quiero que me des algo. Tengo una petición delante de ti. Ella fue ante su papá, el esposo, un guerrero que quería ser labrador. Ella estaba en un momento coyuntural, importante, clave. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Y a mí me llama la atención que ella como tal, lo que le pidió al papá no fue unas tierras para labrar, sino que mire lo que le dijo, concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev. El Negev, la palabra Negev significa seco, desierto. Ella se estaba enfrentando a dos desiertos, a la tierra que había heredado y al corazón de su esposo. Amén. Ese hombre en iniciativa se estaba secando, en visión se estaba secando. Y luego llega y dice, entonces dame fuentes de aguas. No le pidió tierras para labrar, sino fuentes de aguas. Esto fue bastante importante. Esa petición fue estratégica, porque hermanos míos, hay algo que usted y yo debemos aprender. Es que cuando usted y yo oramos, debemos saber orar y debemos saber qué pedir delante de Dios. Esta mujer estaba con un esposo que quería dejar las armas y coger los utensilios de siembra. Amén.
Y entonces fue y le dijo: papá, concédeme un don. Tengo sequedad por toda parte. Dame aguas, dame fuentes de aguas. Dame fuentes de aguas. Yo necesito que la sequedad se vaya. Yo necesito contrarrestar el desierto. Yo necesito acabar, aleluya, esta situación que se está presentando en mi vida. ¡Oh, gloria a Dios! Y el papá llegó y le dijo: entonces te doy las fuentes de agua de arriba y las de abajo. Oh, levante su mano y alabe a Dios en esta hora. Te doy la fuente de arriba y te doy la fuente de abajo. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe eso qué significa? Te voy a dar las fuentes de arriba, pero allá también hay enemigos. Te doy las fuentes de abajo y allá también hay enemigos. Van a tener que conquistar esas fuentes. Van a tener que pelear. Y así su esposo, aleluya, se iba a ir olvidando de ese sueño de ser labrador para seguir siendo ese guerrero que Dios quería. Escúcheme esto, hermano. A mí me llamó mucho la atención esto. Esa petición tan clave de esta mujer hizo que Otoniel fuese el primer juez de Israel. Si usted se pone a mirar después, más adelante, Otoniel no fue un labrador más de Israel. No fue un exitoso cosechador. Él ambicionaba sembrar, pero la petición de su esposa, una petición sabia, una oración oportuna, hizo que los planes humanos de Otoniel se desbarataran y que los planes de Dios con Otoniel se realizaran. Oh, yo siento que Dios está aquí, hermano, en esta hora. Alabe a Dios, levante su mano. Alabe a Dios. Aba que belén mi suamalaya. Y rebebe y suama kenwa. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y yo te quiero decir algo, iglesia de Cristo, especialmente damas que están en este lugar. Muchas de ustedes están viendo a sus esposos, a sus hijos, no en el nivel y no haciendo lo que Dios quiere que ellos estén haciendo. Muchas de ustedes ven a sus esposos pasivos, indiferentes, como distraídos, aleluya. Pero yo hoy les digo, Dios está aquí, tu papá está aquí, tu padre está aquí, y Él te dice: pídeme, ¿qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y yo no sé si aquí habrá alguna hermana que le diga: Señor, yo quiero agua, yo quiero agua. Mi casa necesita agua, mi casa necesita agua, fuentes de agua. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Esa mujer le dijo: Señor, Padre, concédeme un don. Padre, concédeme un don. Padre, concédeme un don. Y yo no sé aquí cuántas pueden, y aún también hermanos, pueden levantar su mano y decirle: Padre, concédeme un don. Padre, concédeme un don. Padre, necesito un milagro. Vamos, levante su mano, levante su voz en esta hora y dígale: yo necesito un milagro. Yo necesito, Señor, concédeme un don. Adore, levante su mano en esta hora. Aleluya, levante su voz y dígale: Padre, yo también necesito un don.
concédeme un don. El esposo estaba pidiendo tierras y ella pidió aguas. El esposo quería cosas materiales, ella quería cosas celestiales. Oh hermano, qué bendiciones donde hay un hogar, donde hay una mujer que tiene, aleluya, el corazón claro, aleluya. No importa, hermana, que tu esposo, aleluya, como que esté y tus hijos yéndose por otro lugar, tú no dejes de clamar, tú no dejes de pedir, tú no dejes, aleluya, de elevar tu voz al cielo. Y pide agua, pide agua. Aleluya. Oh, gloria a Dios, oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Yo no sé cuántos pueden alabar a Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios. Yo siento que esos ríos de agua están aquí. Yo siento que esos ríos de agua están fluyendo. Yo siento que esos ríos de agua se le están dando a aquel que dice: dame fuentes de aguas. Dame fuentes. No solamente quiero una gotera, no solamente quiero un poco, quiero toda la fuente. Quiero toda la fuente. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Tú ves que tu hogar como que se está secando, que tu propia vida se está secando. Ya ves que tu familia no tiene la misma vitalidad que antes. Ya no se ora igual, ya no se busca a Dios de la misma manera, ya no se sirve a Dios, ya no se adora a Dios de la misma manera. El desierto se está apoderando de tu familia. Oh, habrá alguien aquí que dice: Dios, dame agua. Concédeme un don, concédeme un don, concédeme un don, concédeme un don. Shaba que releme y shamalaya. Ama aquí rebemi. Si usted va a pasar, hermana, hermano, venga a este lugar y venga diciendo: Señor, dame un don, dame un don. Lo que yo necesito no es dinero, lo que yo necesito no es riqueza, lo que yo necesito, Señor amado, no es material. Yo vengo aquí diciendo: dame agua, dame agua. Mi casa necesita agua, mi casa necesita agua. Lo que mi casa necesita es vida. Lo que mi casa necesita es la presencia del Espíritu Santo. Oh, gloria. Yo no sé, hermano, cuántos necesitan agua en su casa. Yo no sé cuántos necesitan agua en su familia. Vamos, clame, clame, clame. Levante su voz en esta hora. Jesús dijo: el agua es símbolo del Espíritu Santo. Ríos de agua viva, fuentes de agua viva. Esto hablaba del Espíritu que habían de recibir los que confían en Él. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Esta palabra también es para ti, varón. No le pidas a Dios más tierrita. No le pidas a Dios, aleluya, más terreno para tus propósitos. No le pidas a Dios, aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya, algo material. Levanta tu voz en esta hora, hermanos varones, compañeros, levanten su voz y dígale: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Yo no estoy pidiendo cosas materiales. Dame también agua. Dame fuentes de agua. Dame fuentes de agua. Dame fuentes de agua. Úsame. Yo quiero ser ese guerrero. Yo quiero ser ese soldado. Yo quiero ser, aleluya, el que pelee las batallas. Hermano varón, hay una guerra que se está desatando sobre tu casa. Hay una batalla que el diablo está levantando por tu familia.
No es hora de pedir un terrenito más. No es hora de pedir otro trabajo. No es hora de pedir que Dios nos dé un poquito más de plata. No, no. Es hora de que los varones digamos: yo quiero también agua. Yo quiero fuentes de agua. Yo quiero fuentes de agua. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya, oh, aleluya. Algo poderoso está sucediendo, hermano, aquí. Dios está visitando a su pueblo. Dios está visitando a su pueblo. Vamos, hermana, no se desespere, no se desanime. No diga: todo fracasó, ya todo terminó. No, tu padre hoy te pregunta: hija, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Habla con tu padre, habla con tu padre y dile: Señor, mi casa se seca, mi familia está seca. Ya no se adora en mi casa como antes. Ya no se sirve. Ya no se sirve a Dios como antes en mi casa. Los sueños personales, las ambiciones individuales de mi esposo, de mis hijos. Ya no hay tiempo de altar. Ya la oración escasea en los matrimonios. Ya la vida de devoción, las lágrimas han desaparecido de los hogares. Y la sequedad, la religiosidad, la apatía se está metiendo en el corazón de muchos. Y Dios queriendo que tú seas un guerrero. Y Dios queriendo que tú conquistes. Y Dios queriendo darte victorias. Y muchos pidiendo un terrenito más. Pero alguien en tu casa se tiene que parar frente a Dios y decirle: Señor, yo quiero agua. Yo quiero agua. Yo quiero agua. Yo quiero que en mi casa se vuelva a adorar como antes. Yo quiero que en mi casa volvamos a llorar como antes en tu presencia. Oh, gloria a Dios. Vamos, levante sus manos, levante su voz, hermano. Aquí está Dios. Aquí está Dios, aquí está Dios. Hija, hijo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué acongoja tu corazón? ¿Qué pides? ¿Qué pides? Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aquí hay agua para el que esté pidiendo agua. Aquí hay agua para el que esté pidiendo agua. Tu familia se está muriendo de sed. Tu familia, tu esposo, tu esposa se están muriendo de sed. Y aquí están las fuentes de arriba, las fuentes de abajo, fluyendo agua, fluyendo agua, fluyendo agua. Venid y bebed, dice Dios. Venid y bebed, venid y bebed, venid y bebed. Tomen agua, tomen agua. Agua en abundancia, agua en abundancia, agua en abundancia. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Oh, gloria. Shababaya la swalaya. En Shabakiba en Shabarabala swaya. Temi shebekerele bekenwa. Ay, Bishabakima men sheberele bekalia. Ay, ay, shama la rama inshalaya. Poder de Dios, poder de Dios. Poder de Dios, poder de Dios. Aleluya. Concédeme un don, Señor. Concédeme un don. Concédeme un don. Concédeme un don. Levante su voz y dígale:
Padre, concédeme un don. Concédeme un don. Concédeme un don. Y es que en mi casa haya fuentes de aguas. Es que tu Espíritu Santo vuelva a fluir en mi matrimonio, en mi casa. Concédeme fuentes de aguas. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Dios manda lluvia. Vamos, cantemos todos. Derrama de tu espíritu. Derrama de tu espíritu. Enciende hoy tu fuego. Enciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Todos cantando. Dios manda lluvia. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu, es lo que queremos. Derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego. Aleluya. Envía hoy tu fuego. Sana, sana mis heridas. Restáurame, restáurame, Señor. Todos levantemos la voz, nuestras manos y digamos fuerte: manda la lluvia, el rocío de tu amor, el rocío de tu amor, llenando las vidas, llenando las vidas de tu pueblo. De tu pueblo, oh Señor. Manda la lluvia, manda la lluvia. Necesitamos agua, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, dígalo. Visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor, y cámbiame, Señor. La última vez, dígalo fuerte: manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor, el rocío de tu amor, llenando las vidas, llenando las vidas de tu pueblo, oh Señor. Manda, manda la lluvia, el rocío de tu amor, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. Gracias, Señor. Maravilloso y precioso está, Señor, amén. Gloria a Dios, precioso está nuestro Dios. Gloria al Señor. Dios habló a nuestras vidas, amén. Dios habló a cada uno de nosotros, hermanos. Gloria al Señor. Mis hermanos se pueden sentar. Gloria al Señor. Y Dios sigue bendiciendo al pastor Juan David. Gloria al Señor por la preciosa palabra de Dios. Gloria al Señor. Cuando Dios habla a tu vida, hermanos, cuando la palabra de Dios sale y Dios habla a tu vida, pasa al altar. Pasa a entregar, pasa a derramarte, a rendirte ante el Señor en el altar. Amén. Gloria al Señor, reconociendo así que Dios habló a tu vida. Gloria al Señor. Dios nos habló en esta noche. Amén.
durante esta semana ya Dios nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y hoy en esta noche nos vuelve a decir, nos vuelve a recordar que tenemos que buscar lo espiritual. Amén. Y Él va a añadir todo lo que necesitamos a nuestras vidas. Amén. Todo lo material, el Señor lo añade. Pero tenemos que buscar primeramente al Señor, a su reino, a su justicia. Amén. Buscarse llenos de Dios. Gloria al Señor. Dios sigue bendiciendo a mi hermano. Dios continúe bendiciendo a mis hermanos. Hermanos, en esta semana vamos a solamente predicar en el español en el altar, amén. Pues los hermanos que no entienden el español, especialmente los hermanos habla creol, hay audífonos, los hermanos van a repartir. Si usted necesita audífono, alza su mano cuando está repartiendo y se le van a dar los audífonos para la traducción en español, en creol, en los audífonos, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y tenemos los saludos también, los hermanos que están en sintonía junto con nosotros aquí de Bonaire. Cuando mandan saludos a los hermanos aquí de Bonaire. Hermanos en Curazao, Dios les bendiga ricamente. Tenemos sintonía también de Venezuela, gloria al Señor. Dios le bendiga ricamente, gloria a Dios. Y los hermanos mandan saludos, amén, aleluya. Dios es maravilloso. Diana García van a decir aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno que está en sintonía. Nuestro pastor, hermana Zoraida, gloria a Dios. Dios le bendiga ricamente. Y despedimos de los que están en sintonía, amén. Le esperamos mañana otra vez a las 7:30 en este lugar con otra preciosa palabra de Dios, al encargo de nuestro reverendo William Cañas. Gloria al Señor, Dios le bendiga ricamente. Toma